Voy a plantear algunos aspectos de la primera parte del artículo Filosofía para qué de Ignacio Ellacuría. Este artículo, escrito en el año 76, que es un año de crisis política en El Salvador, va a plantear la tesis de que la filosofía es algo necesario, y sobre todo necesario para un país como El Salvador. Eh, el artículo está dividido en tres partes. Vamos a comentar ahora nada más la primera. La primera parte se llama Sócrates y la necesidad de filosofar. Ahí vamos a ver cómo a partir del abordaje de la figura del filósofo griego Sócrates, Ellacuría va a plantear la tesis de que la filosofía es algo necesario para las sociedades. La segunda parte es la filosofía como modo de saber y la tercera, la filosofía como principio de desideologización. En la introducción, Ellacuría va a plantearse la pregunta, lo hace pensando que en aquel tiempo, y esto duró hasta entrados los años 90 del siglo pasado, en El Salvador se daba en los centros educativos, en todos los centros educativos, la materia de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué es necesario, por ejemplo, para un maestro darle una materia de filosofía a jóvenes de bachillerato? Y también en ámbitos distintos. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, decía él, eh, que una institución como la Iglesia Católica, en el Vaticano, por ejemplo, ocupe recursos educativos, materiales muy importantes para formar a los futuros religiosos y religiosas en el área de filosofía, ¿no? De hecho, actualmente eh, la gente de teología estudia algunas materias de filosofía. También se preguntaba por qué en aquel tiempo eh, la antigua Unión Soviética, Rusia actualmente, eh, tenía en la formación de sus estudiantes una formación filosófica entendida pues con ello el materialismo histórico, ¿verdad? Una visión ortodoxa del marxismo. ¿Por qué era tan importante dedicarle tanto tiempo a una formación en filosofía, ¿no? Entonces, la posible respuesta sería, bueno, tener una formación filosófica es por erudición o por cultura. Ellacuría pone erudición y cultura entre comillas, porque se trata de una respuesta que no tiene mayor valor. Eh, la llamada erudición no es otra cosa que un conocimiento superficial, ¿verdad? Destinado para impresionar a la gente, pero que no resulta ser conocimiento profundo de las cosas, ni tampoco un conocimiento arraigado en la realidad y que esté enfocado en enfrentar los problemas de esta realidad. Y la cultura entendida también de una manera superficial, Curia entiende la cultura, bueno, como cultivo de la realidad, pero lo que se suele entender a veces por cultura es como una especie de conocimiento suntuario, ¿verdad? Un conocimiento que hay que tenerlo para no parecer ignorante, ¿no? Y no se trata de eso. La filosofía para Epicuría es un conocimiento o es más bien la respuesta de una necesidad que tienen las personas y que tienen las sociedades. Es más, nos vamos a ver obligados en un momento u otro a filosofar, es decir, a reflexionar de una manera profunda, radical, sobre nuestra vida, sobre nuestros problemas, a poner en duda incluso lo que creemos conocer con mucha certidumbre. Y el ejemplo que va a poner Ellacuría en esta parte del texto es el de Sócrates. Sócrates va a ejemplificar la necesidad de filosofar. Y en Sócrates vemos que eh, su misma vida, su misma trayectoria, indica cómo para este sujeto, para este ciudadano ateniense del siglo V, la filosofía era algo tan importante que cuando se vio acusado y se vio calumniado por los poderosos y lo sentenciaron a morir,
si no quería aceptar pues el hecho de ser desterrado y filosofar fuera de Atenas o de quedarse en Atenas sin hacer filosofía, pues Sócrates elige la muerte, ¿no? Y hay varias características que a Epicuría le parecen llamativas y que van a resultar como muy importantes para esta tesis de que la filosofía es una necesidad. Primero, una cuestión muy importante. Sócrates verá las cosas, como dice Epicuría, bajo la luz de la ciudad, es decir, desde la perspectiva del bien común, desde la perspectiva del interés o de los intereses de la ciudad, los intereses de la sociedad. No desde la perspectiva de su interés personal como Sócrates o del grupo social al que él pertenece, sino que desde una perspectiva del interés común, del bien común. Eso es una cuestión muy importante. Se va a filosofar o se va a hacer cualquier actividad en la que uno es bueno, uno puede contribuir desde la perspectiva del bien común, no desde la perspectiva del bien de la ciudad. Y segundo, conócete a ti mismo, ¿no? Esta frase es la frase que el oráculo de Delfos le revela a Sócrates y le abre los ojos ante lo que significa la tarea del filosofar. Conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo es una tarea inevitable, es una tarea importante, es la responsabilidad que tenemos como personas de conocernos a nosotros mismos para a partir de eso también tratar de conocer dónde estamos ubicados. Y conocerse también es hacerse cargo de la realidad en la que uno está. Conocerse a sí mismo es importante también para humanizarse. Como dice Epicuría, sin conocerse a sí mismo, el ser humano no es un ser humano. No logra humanizarse del todo, porque no logra explorar qué significa ser humano, qué significa también su lugar en el mundo, ¿no? Y también conocerse a sí mismo implica también un, un ámbito o un camino importante en el sentido también de conocer cuál es nuestro lugar en la sociedad, cuál debe ser nuestra contribución a la sociedad y sobre todo también cómo podemos cambiar la sociedad para mejorarla. El autor de este texto hablará de una recta humanización y una recta politización como elementos que guían el hacer de la filosofía. Una recta humanización es lo que hablamos hace un momento, con el conocerse a sí mismo y conocernos a nosotros mismos en el plano individual, pero también en el plano social, en el ámbito colectivo, nos hace más humanos. Nos permite conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras limitaciones, cuál debería ser o cuáles deberían de ser los caminos para realizarnos a nosotros mismos como seres humanos. Entonces hablar de una recta humanización implicaría eso, ¿no? Conocer cuáles son las posibilidades de realización de la potencialidad del ser humano y al tratar de conocer estas posibilidades de realización, bueno, surgiría como por consecuencia lógica la pregunta si la sociedad en la que vivimos pone al alcance de todas las personas esas posibilidades o si las niega de alguna forma u otra. En segundo lugar, la recta politización. Al hablar de politización estamos usando un término que es satanizado prácticamente, un término que es vilipendiado. Cuando se quiere descalificar un argumento o una pretensión de alguien que sostiene una postura distinta a la nuestra, decimos, esta persona está politizando tal asunto. Ahora aquí están politizando el problema de la salud, están politizando la pandemia, o están politizando
eh, cualquier situación, ¿verdad? Y se quiere decir con esto que se quiere manipular algo en función de los intereses de un partido político. No es esto lo que significa una recta politización, y tampoco es lo que significa la política. Y en este curso, bueno, vamos a hablar justamente de las dimensiones reales de la política, más allá de los prejuicios o de todo lo negativo que se dice sobre la política. La política, al igual que la filosofía, es necesaria también, y es necesario estar informado de lo importante que es el ámbito de lo político, porque sin lo político el ser humano no puede ser un ser humano realmente. Le falta algo, ¿no? Algo importante, que es lo que Sócrates logra ver, que no se puede entender. Eso lo vamos a ver en el apartado de la filosofía como modo de saber. No se puede entender el ser humano como tal sin el carácter de ciudadano, sin el hecho de que pertenece a una colectividad o un ámbito político. Entonces la recta politización es recuperar lo necesario que es todo el ámbito de lo público, todo el ámbito del Estado, ¿no? Todo el ámbito de de la vida en sociedad y de las decisiones que afectan esa sociedad, ¿verdad? Cualquier decisión que afecte a una colectividad es una decisión política, aunque no estén directamente involucrados actores del Estado, que sé yo, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el órgano judicial, sino que haya, por ejemplo, medidas que se tomen que supuestamente tienen un carácter meramente técnico, por ejemplo, en la salud o en cualquier otro ámbito, pero que afectan la vida de todos. Bueno, eso ya es político, ¿sí? Eso ya es político. Entonces, es importante como recuperar esa recta politización en este aspecto que está describiendo Yacuría. Yacuría dice que también que a Sócrates no le importa saber cómo son las cosas, sino que las cosas lleguen a ser como deberían de ser, y que no sean cosas falsas o injustas. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con el conocimiento. No nos basta saber cómo son las cosas. Es decir, podemos tener un conocimiento descriptivo de cómo es la realidad, cómo es que funciona, por ejemplo, las relaciones sociales, cómo es que funciona, por ejemplo, el sistema de salud o cualquier otra cosa, ¿verdad? Podemos tener como un saber descriptivo del funcionamiento. Eso es importante, pero hay que dar un paso adelante. Y ese paso sería eh, preguntarnos si esas cosas tal como funcionan están funcionando de la mejor manera, o si su funcionamiento actual simplemente contribuye a que haya mayores injusticias. ¿Y cómo es que deberían de funcionar entonces? Para que funcionen lo que esperamos que den de sí para que tengamos una vida más humana y más realizada. Entonces, eso es lo que va a caracterizar el conocimiento o el saber, más bien la búsqueda del saber, porque eso es la filosofía, una búsqueda del saber en Sócrates. Es un saber que pretende ser crítico. ¿Y con crítico qué significaba? ¿Qué significa esto en Sócrates? Primero, la insatisfacción con lo que se sabía, la insatisfacción primero con sus conocimientos, pero también una insatisfacción con lo que en la sociedad se daba por cierto, ¿no? En la sociedad ateniense se daba por verdadero, y además, eh, por consiguiente, un enfrentamiento con los que creían ser los dueños del saber. En Atenas había personas muy poderosas, personas que defendían intereses particulares, lo hacían en los espacios públicos de discusión, ¿verdad? Ahora sería eh, la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o digamos cualquier espacio de discusión política entre los diferentes poderes del Estado, cualquier lugar donde se toman decisiones, ¿no? En el Ejecutivo, en la Asamblea, en el órgano judicial, o
bueno, lo que no logramos ver, ¿verdad? De los poderes que toman decisiones fuera del escrutinio público. Pues bueno, estas personas tenían mucho poder y tenían intelectuales que trabajaban para darles argumentos para justificar sus posiciones. Estos eran los sofistas. La sofística fue una rama interesante de la filosofía griega en la cual Sócrates perteneció al principio. Luego como que la cuestión se fue degenerando y se convirtió en una forma de prestar servicios intelectuales a cambio de dinero a la gente poderosa. Por ejemplo, si un aristócrata necesitaba justificar algo que le interesaba a él y no tanto a la sociedad, eh, o le interesaba, por ejemplo, alguno de los poderosos de Atenas, pongamos un ejemplo ficticio, que Atenas se fuera a la guerra contra otra ciudad-estado. Bueno, estos intelectuales, los sofistas, trabajaban una serie de argumentos, una serie de justificaciones. Muchas de estas justificaciones no eran tan verdaderas, no eran tan rigurosas, eran más bien argumentos falsos, ¿verdad? Con apariencia de verdaderos, para tratar de convencer a la gente, ¿no? Que los apoyaran en una cosa que se presentaba como de interés público, pero que en realidad era de interés particular. Esos eran los sofistas, ¿no? Por eso ahora eh, la palabra sofisma suele ser sinónimo de engaño, ¿no? Lo que serían ahora las noticias falsas, por ejemplo, o las miríadas de cosas que circulan por las redes sociales y que se toman como verdaderas. Para esto sería pues la labor sofística, pero llevada a unos extremos monstruosos, ¿no? De los que Sócrates no podía ni siquiera imaginarse en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, eh, esta búsqueda de la verdad lo lleva a un enfrentamiento con esos sectores poderosos también. Y por eso, bueno, va a caer en desgracia en Grecia, perdón, en Atenas. Ellacuría subraya que en Sócrates se pueden apreciar varias cosas. Primero, que filosofa por vocación. Es decir, Sócrates lo hace porque siente como un llamado imperioso para filosofar y lo hace muy bien. Siente que su vida no tiene otro sentido que el de filosofar y por eso se compromete en ello, ¿no? Eh, Hay en él también, como segundo aspecto, un compromiso moral y político. Lo hace, claro, porque le gusta, pero el sentido al final de esto no es tanto solo porque le gusta, sino porque siente que es su compromiso moral y político, su compromiso con la sociedad a la que pertenece. Pero además hay algo muy interesante acá. Ciertamente hay una vocación, ¿verdad? Habría como unas cualidades personales del individuo para filosofar, ¿verdad? Eh, un compromiso, una buena voluntad, pero dice Curía, ojo, filosofar no es algo que se agote solamente en la buena voluntad o en las ganas de hacerlo. Se necesita técnica, es decir, rigor. Un rigor, una formación, un estudio, para que, por ejemplo, bueno, implicaría bueno, ya para nuestro caso, conocer la historia de la filosofía, ¿verdad? Conocer sus problemas principales, como mínimo, pero también una cosa muy importante, que quizás la formación eh, técnica no la da por sí sola, sino que es algo que se debe ir despertando y que debe ser necesaria también, no solo para la filosofía, sino para cualquier otra actividad que desempeñemos. Y es como parte de este mismo rigor intelectual el hecho de cuestionarnos a nosotros mismos. Una crítica sobre lo que creemos conocer. ¿Eh? El problema con los sofistas y con los poderosos que pagaban a los sofistas, ¿cuál era? Primero, eh, una falta de crítica sobre sus posiciones. Y era gente que daba por cierta cualquier posición que defendían. ¿Eh? Y además, no solo la daban por cierta, como dice Curiaca, yo añadiría que la daban por cierta y además la daban por algo justo y verdadero. ¿Eh?
Nunca se hacía en cuestión de si esa postura que estaban defendiendo era cierta, si tenía bases en que sustentarse y si esta posición iba a afectar negativamente o no a la sociedad. Bueno, no se armaban cuestión de eso, simplemente defendían porque era lo que les convenía. Y segundo, una falta de crítica sobre sus planteamientos que tiene que ver con lo que hemos dicho, ¿verdad? Una falta de horizonte mental sobre lo que es el saber. ¿Eh? Porque, bueno, eso lo veremos en el siguiente apartado de la filosofía como un modo de saber. Hay un saber aparente. Hay cosas que se nos plantean, por ejemplo, ante los sentidos, como cosas muy ciertas, pero son ilusiones. También hay cosas que se nos aparecen como muy ciertas, pero lo único que nos da certeza es que todos opinan así, o en mi familia siempre hemos pensado esto, o a mí me enseñaron a pensar de esta manera, y eso me basta para tomarlo por cierto. Claro, esto no puede ser un criterio relevante para un verdadero saber. Hay que tener como un horizonte mental amplio sobre qué es el saber, qué es realmente saber. O sea, podemos creer que sabemos algo, pero solo vemos la superficie o solo vemos las apariencias. Esto conecta con el, eh, el hecho de que los oponentes de Sócrates, esto lo sostiene Ellacuría, no filosofaban, sino que ideologizaban. Este término de ideologización es muy importante porque para Ellacuría va a significar como una serie de ideas, una serie de planteamientos que aparentan ser verdaderos y también aparentarán ser buenos, ser lo deseable para las personas y para las sociedades, pero van a ser falsos y además van a ocultar los intereses de los sectores poderosos. Eso es ideologizar. Entonces esta gente ideologiza precisamente por eso, ¿verdad? Porque no tienen una visión amplia de lo que significa saber. Aparte que tienen muchos intereses metidos de por medio. Y justamente también hay otra diferencia importante entre los sofistas y Sócrates, y es que a los sofistas les falta el método adecuado para evitar el error y la confusión. Esto que decíamos de la formación pues técnica en el ámbito filosófico. La lógica, por ejemplo, a una filosofía le da como las bases del pensamiento, ¿no? De la formalidad del pensamiento. Porque muchas veces nos equivocamos porque unimos razonamientos y sacamos conclusiones que no se corresponden a los razonamientos que hemos ocupado, sino que hemos empleado mal la estructura del pensamiento. Y lo complicado con eso es que a veces lo hacemos por desconocimiento, pero también habrán personas como los sofistas o como quienes se dedican a hacer noticias falsas o como quienes se dedican a ideologizar de una forma u otra, que van a emplear deliberadamente argumentos falaces, es decir, argumentos falsos con apariencia de ser ciertos. Para Sócrates, y con esto voy concluyendo esta primera parte, para Sócrates es importante la filosofía. ¿Por qué? Porque sin la filosofía el ser humano y la ciudad no pueden llegar a conocerse a sí mismos, ni mucho menos realizarse como debiera. Y por eso la filosofía es realizarse. Aquí hay una relación muy interesante que hace Ellacuría, llegar a conocerse a sí mismo y realizarse. Son dos cosas que van muy unidas acá. ¿Por qué? Porque, como decíamos, conocerse es tener una perspectiva muy crítica de lo que es uno, de cuál debería ser el sentido de la existencia de nuestra, a qué estamos llamados a hacer, qué es lo que queremos hacer,
qué es lo que nos hace más plenos. Y todo eso, pues, en miras de hacernos personas mucho más plenas, mucho más realizadas, es decir, mucho más humanas. En pocas palabras, en este primer acercamiento, podríamos concluir que la filosofía es necesaria porque nos humaniza.